Multimedios Noticias. Quiero compartir con usted mi opinión. Los sindicatos existen en todas partes del mundo y aunque usted piense que no, en los países más desarrollados están los sindicatos mejor organizados y más fuertes del mundo. Son considerados siempre dentro del marco de la negociación y en el marco de los beneficios que se exigen para la sociedad. Inclusive, a diferencia de Costa Rica, hay sindicatos en el sector privado y también en el sector público. Sin embargo, la huelga en muchas ocasiones pierde sentido. Lo que venimos viviendo en los últimos días con el estudiantado costarricense y con sus familias es algo inédito en nuestro país, en donde los sindicatos de alguna manera han perdido la responsabilidad social que tienen hacia sus estudiantes, pero también no hay la menor duda de que el ministro no ha hecho el esfuerzo que corresponde para entrar en una negociación. Así el ministro Edgar Mora, como el presidente de la República, con desidia han dejado que una huelga casi llegue a 3 meses. Aquí ni a los sindicatos ni al gobierno les ha importado lo que está en el centro, la carne, que son los estudiantes costarricenses, en una educación que viene de caída, mal evaluada por las pruebas PISA y demás. Costa Rica ocupa una institucionalidad que tenga responsabilidad. No podemos seguir jugando con el futuro de nuestra juventud y con el futuro de nuestro país. La insensatez en una huelga viene de los dos lados, viene de la parte del gobierno que no se preocupa y viene de los sindicatos que pierden al final de cuentas la importancia que tiene la educación. Esa es mi opinión. Todos piensan que estoy bien, pero yo no me siento así. Tengo ganas de llorar y no quiero hablar. Duermo mucho. Y yo no duermo nada. No tengo hambre, siempre estoy enojado. Cambié lo que me gusta por otras cosas que me hacen daño. A veces pienso que es mejor no vivir. Preguntarme sin miedo si he pensado en quitarme la vida puede hacer la diferencia. Hablar es necesario. Prevengamos el suicidio. Para que sepa cómo actuar en la coyuntura económica que estamos atravesando, participe del segundo foro Perspectivas 2019, el próximo 26 de noviembre en San José, con 32 conferencistas provenientes de Costa Rica, Grecia y México. La crisis económica, el desempleo, el tema fiscal y cómo invertir en los próximos meses, entre otros temas, serán abordados por representantes del gobierno, la asamblea, las empresas y los organismos internacionales. Reserve ya su cupo escribiendo a info@foroseventos.com o al WhatsApp 8614-8264. Organiza Foro Santander. Patrocinan Todos los días estás en contacto con el agua. Y en el AIA estamos en contacto con vos. Con nuestra aplicación, consulta tu factura y todos nuestros servicios. Comuniquémonos por Facebook, por WhatsApp y por la línea 800 los 365 días del año. Así, siempre estarás en contacto con el agua. Este es el compromiso de Acueductos y Alcantarillados con Costa Rica, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y Alcantarillados. Realiza tus pagos en agentes recaudadores autorizados. En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes.
Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Colby creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Huelgas siempre han existido. Nuestro país, sindicatos siempre ha tenido, por lo menos con fuerza desde los años 40 en adelante. Y hoy por hoy pareciera que para algunos las huelgas es algo novedoso, tal vez porque la coyuntura amerita hablar de nuevo qué significan. Para eso hemos invitado a un experto, a un doctor en el tema. Tenemos el día de hoy a don Marcos Amador Tenorio, que es abogado notario especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Don Marco es especialista en resolución alternativa de conflictos con énfasis en arbitraje internacional, magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social por la Universidad Estatal de la Distancia y doctor en Derecho egresado de la Universidad también Estatal a Distancia. O sea, tenemos un especialista en temas de huelgas y de derechos laborales. Marco, un placer tenerte aquí en Noches sin Tregua. Muchísimas gracias, don Claudio. Muchas gracias a los televidentes. Aquí estamos para tratar de dilucidar un poco la situación que se está dando hoy en día en el país, que se ha venido dando durante mucho tiempo, pero que hoy, a la luz de una reforma procesal laboral que varía más de la mitad del Código de Trabajo, pues entonces estamos en circunstancias muy especiales y diferentes. Bien. Te invito a brindar por nosotros, por el televidente y sobre todo por Costa Rica. Salud. Salud. Marco, estás diciendo, no sé si arrancar por el tema de la reforma procesal laboral. Mejor lo dejamos y ahorita te lo toco. Tal vez para el conocimiento de los costarricenses, el sindicalismo es una institución que existe hace varios cientos de años y que no es un invento de Costa Rica, que inclusive decía yo en mi comentario inicial que existe en los países desarrollados y son altamente respetados los sindicatos. Los sindicatos en Costa Rica realmente están en una crisis como los partidos políticos, pero la institución tiene su peso a nivel social. Sí, cómo no. Precisamente el derecho del trabajo nace con el derecho de los sindicatos. Y la Organización Internacional de la OIT, que nace en 1919, nace con una protección especial a los sindicatos en razón de que efectivamente para esa fecha había pasado la Primera Guerra Mundial y los países buscaron cómo aliarse todos para buscar derechos básicos mínimos, porque la Primera Guerra Mundial se originó por lo que hoy conocemos como una competencia leal comercialmente hablando, porque algunos países pagaban algunos derechos que habían conquistado, por ejemplo en 1616, la conquista que había tenido Inglaterra con relación a los salarios mínimos, a la jornada máxima de 8 horas, mientras que otros países no lo hacían. Y eso da como resultado de que entonces los países se pongan de acuerdo para crear una organización internacional llamada Organización Internacional del Trabajo, que luego se incorpora a la Organización de las Naciones Unidas precisamente para proteger derechos básicos, derechos piso, derechos mínimos. Y es que a partir de eso entonces delega en los sindicatos prácticamente, digamos, el control de legalidad, valga la redundancia, de esas legislaciones. En Costa Rica, nosotros hasta muchos años después, efectivamente el 27 de agosto de 1943 se aprueba el Código de Trabajo por la reforma social de Calderón Guardia, Manuel Mora y el padre Monseñor Zanabria. Y es a partir de ese momento que tenemos una legislación por primera vez en el país, porque antes habían algunas leyes sueltas por ahí, pero que no tenían mayor fuerza.
ya el presidente Calderón había incorporado a la Constitución de 1871 algunas garantías sociales, que luego, una vez después de que nace el Código de Trabajo, son incorporadas estas garantías sociales en la Constituyente del 49 por don Pepe Figueres, pues después de la Revolución, siendo presidente, el presidente Figueres Ferrer como presidente de facto, se llama una Constituyente en el 49, y en el Constituyente del 49 se crea un capítulo de garantías sociales que va del artículo 50 al 74, y es donde yo afirmo que a partir del año 43, con relación al año 49, sean esa bendita década de los 40, Costa Rica migra a ser un país democrático de derecho, a ser un país democrático y social de derecho. Y se incorporan entonces, hablando de los sindicatos, porque el Código de Trabajo nuestro del 43, muy avanzado para la época, porque fue una copia del Código de Trabajo de países en vías de desarrollo, como México, como Chile, incluso con alguna influencia muy fuerte. Muestra que hemos sido un país de avanzada en muchos temas. Obviamente, muy avanzado. Ya incorpora todo, incorpora ahí el derecho individual, el derecho colectivo y el derecho procesal laboral en una sola norma jurídica. Y eso hace que entonces nosotros le demos una protección a partir de ese momento a los sindicatos, porque así es solicitado por la OIT. Luego Costa Rica firma algunos convenios, lo que hoy se conoce como la triada de los convenios de protección sindical, que son el convenio 87, el 98, 135 de la OIT, que finalmente se engloban todos en la recomendación 143 de la OIT. Es más, hablando de sindicatos, precisamente hay una fuerte aprehensión de los sindicatos para que Costa Rica, o más bien para la OIT, es una protección mayor, en razón de que los sindicatos en aquella época creían que había una persecución sindical contra el sindicalismo, y esto hace entonces que la OIT presione para que haya una nueva legislación, hoy conocida como fuero sindical, que se ubica en los artículos 363 al 370 del Código de Trabajo, que es una legislación que nace en el gobierno de Calderón Fournier en 1993. Y te interrumpo ahí, porque muchos piensan hoy en día que los sindicatos nacen a raíz de un pensamiento izquierdoso comunista, pero también tienen muchos de los sindicatos en Costa Rica y en el mundo un nicho en la iglesia, en el pensamiento social de la iglesia. Claro, nuestro país tiene una raigambre. Recordemos que el Código de Trabajo inicia en el artículo 1 diciendo: el presente código regula derechos y obligaciones de patronos y trabajadores con ocasión del trabajo de acuerdo a los principios cristianos de justicia social. Eso no se lee muy fácil, pues no es tan sencillo. Como no haya jurisprudencia, lo que no está en el código, búsquelo en los principios cristianos de justicia social. Así es. Y luego el artículo 74 de la Constitución Política cierra el capítulo de garantías sociales diciendo: las garantías a que este capítulo se refiere son irrenunciables y no excluye otras que se derive del principio cristiano de justicia social. Calderón Guardia se inspira junto con Monseñor Sanabria precisamente en esos principios cristianos de justicia social, que ya venían siendo más bien inyectados fuertemente por la Iglesia desde la Rerum Novarum con el Papa León XIII, y que da como resultado que León XIII dibuje los primeros principios cristianos de justicia social y que hoy conocemos como los principios de justa distribución de la riqueza, el principio de solidaridad, el principio de renunciabilidad de derechos, el principio de continuidad laboral y otra serie de principios que emanan de la Iglesia Católica, y que a partir de ahí nosotros tengamos una inspiración absolutamente cristiana en relación a nuestra legislación laboral, y los sindicatos tienen una enorme fuerza. Recordemos en Costa Rica, don Claudio, en Costa Rica no solamente tenemos sindicatos, digamos, que en su momento dado nacieron con una fuerte alianza con la izquierda, porque Manuel Mora, que era el dirigente más fuerte comunista, ¿verdad?, se alía con la Iglesia y se alía comunismo con muy criollo, por cierto. Comunismo criollo, obviamente, criollo, y se alía con la Iglesia y con Calderón Guardia para crear esa revolución social que dio como resultado no solamente el Código de Trabajo, sino la creación del Seguro Social, la creación de la Biblioteca Nacional y la Universidad de Costa Rica. ¿Por qué pensás vos, Marco, que en esa evolución del sindicalismo en Costa Rica, toda la fortaleza o todo el desarrollo de esa institución se da en contraste, porque pocas personas han estudiado tanto este tema y lo desarrollan con tanta propiedad como vos, sin ser vos un dirigente sindicalista, sino un estudioso del tema? ¿Encontrás alguna razón por la cual el sindicalismo en Costa Rica se concentró únicamente en instituciones del Estado, en empresas del Estado,
y son mínimas las representaciones que tienen en el sector privado, que para algunos costarricenses definen casi el sindicalismo como algo que es del sector público, cuando uno ve en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Italia, Estados Unidos, Canadá, y podría seguir diciendo muchas otras naciones, que los sindicatos más fuertes más bien son los del sector privado. ¿Encontraste alguna relación histórica que haya llevado a eso? Claro, hay un famoso autor que escribe sobre el sindicalismo en Costa Rica que se llama James Baker, precisamente, que nos habla de cómo esa evolución sindical en Costa Rica, él lo sitúa hasta 1975, va teniendo una raigambre de izquierda, porque precisamente la primera conquista muy fuerte que tuvo Costa Rica en una huelga, que fue la huelga del Atlántico, dirigida por Manuel Mora, se consiguió el suelo antiofídico y una serie de cosas más, y entonces ahí hay una clara tendencia antiyanquista en ese momento, antiimperialista, y entonces ahí los sindicatos que existían eran sindicatos del sector privado. Sin embargo, cuando Figueres asume el poder, es Figueres que empieza a impulsar, junto con el padre Benjamín Núñez, a los sindicatos que hoy conocemos como sindicatos democráticos en el sector público. Y el presidente Figueres, antes de que se metiera un sindicato comunista, digamos, en el Estado, fue creando instituciones como el IMAS, por ejemplo, como el ICE, y de una vez se fueron haciendo sindicatos de corte democrático. Más el primer sindicato democrático fuerte nace con ese nombre, Rerum Novarum, y ese sindicato es el que impulsa, recordemos a esto, a un joven muy pobre, dirigente sindical, de clase, digamos, económicamente baja, Luis Alberto Monge Álvarez, que a los 19 años se hace dirigente sindical en el mercado de Alajuela, donde vendía productos y estudiaba en el colegio en la noche, y que luego es llevado como constituyente en el 49, precisamente, impulsado por don Pepe, y a partir de ahí empieza a tener relevancia importante. Tanto es así. Es el ícono de los presidentes dentro del sindicalismo. Obviamente, claro, porque además de eso, recuerde que Luis Alberto Monge fue uno de los 2 costarricenses que ha sido presidente de la ORIT, la Organización Regional Internacional del Trabajo. Es uno de los 2, junto con, ¿cómo se llama? Danilo Jiménez Veiga. Ellos 2 han sido dirigentes sindicales, ¿verdad? Y sin embargo, a pesar de que han sido dirigentes sindicales, fíjese usted que algunos dirigentes sindicales de izquierda le agravan la culpa al solidarismo, por ejemplo, una presunta persecución con el sindicato, y es Luis Alberto Monge también el que en su gobierno, en el año 82, firma la ley de asociaciones solidaristas. De tal suerte, el mismo cooperativismo, o sea, el mismo cooperativismo, 3 instituciones muy diferentes, pero enlazadas en lo social. Así es, bueno, había una presunta persecución contra el sindicato por el solidarismo, según decían algunos sindicatos, que llevó a que la OIT presionara al país para hacer un fuero sindical. Y vea qué interesante, porque los solidaristas, por ejemplo, en la zona Caribe, firmaban arreglos directos en lugar de convenciones colectivas, una figura que ya estaba en el Código de Trabajo, y luego en el convenio 135 de la OIT se dice que en los países en que no hay sindicatos, ¿verdad?, también se le da una protección especial a aquellos dirigentes libremente electos por sus compañeros de trabajo, de tal suerte que no necesariamente tiene que haber un sindicato para que haya un fuero sindical, aunque ese es el nombre. El convenio, luego la resolución 5000 del año 93 de la Sala Constitucional viene a afirmar lo mismo, de que hay una protección especial para esos dirigentes, solo que en ese fuero especial que se hace del sindicato, ese fuero lo que hizo también fue que en la legislación que ya existía, la ley de asociaciones solidaristas, la ley 6970, viene a variar el artículo 8 para que los dirigentes de los trabajadores en una asociación solidarista no puedan también ser dirigentes de los trabajadores en un sindicato, y menos en un arreglo directo, ¿verdad? O de tal forma que ahí tenemos 2 figuras que están bien deslindadas en este momento en el país, pero que el sindicato, volviendo a tu pregunta, don Claudio, efectivamente tiene una raigambre muy izquierdosa, digamos, pero que fue migrando a un sindicato democrático en el Estado, y se fueron quedando dirigentes sindicales en el sector privado, y luego el sector privado, especialmente en la zona Caribe, empiezan a migrar de un sindicalismo al solidarismo, que empieza a teñirse por otro lado con arreglos directos que tenían la misma validez desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo que las convenciones colectivas. Y ahí hay un deslizamiento, ¿verdad?, de la figura sindical,
y por eso hoy en día las empresas privadas, empezando porque a los patronos, pues obviamente no les gusta el tema sindical, en los trabajadores, porque eso ya prostituyan como un asunto conflictivo, como un asunto de una convención colectiva. Sí, inclusive cuando en el sector privado alguien reclama mucho y le dicen, sos un sindicalista vos. O sea, hay un uso peyorativo en el sector privado del término sindical, cuando el mismo en muchas ocasiones más bien es beneficioso para el sector laboral y el sector de los empleados y los funcionarios. Sí, claro, imagínese usted que el mismo sindicato, se habla en la OIT y también nuestro Código de Trabajo estipula que el sindicato es una fuente de cultural y de desarrollo económico para los países, ¿verdad? Para que haya precisamente lo que el Papa llamaba la justa distribución de la riqueza. Porque además el Papa León XIII en esa encíclica nombraba dos cosas importantes. Para esa época el mundo estaba dividido en dos grandes sectores. Por un lado, se había nacido la revolución bolchevique en 1917, ¿verdad?, que da nacimiento al comunismo, pero por otro lado estaba la Revolución Francesa, anterior a esta, en 1893, y esta Revolución Francesa hablaba de un liberalismo absoluto. O sea, cada quien juegue como pueda. De ahí nace precisamente nuestro Código Civil, que data de 1890 y tanto, donde nace la libertad de la voluntariedad, que se llama en materia legal, donde cada quien puede contratar según le parezca. Y eso hacía que entonces había una explotación, digamos, desde el punto de vista de la persona que más tenía el capital, versus la que únicamente aportaba la fuerza de su trabajo. Recordemos para esa época también la fuerza del trabajo era fuerza física, casi que física, muy poquita fuerza intelectual. No, y es la fuerza que normalmente como medio de producción es la única que tiene el trabajador, el operario, el obrero, ¿verdad? Es correcto. Es lo único. Antes del contrato de trabajo, el contrato laboral nuestro en Costa Rica era un contrato civil, era un contrato donde se le pagaba por su fuerza de trabajo. Tanto es así que ganaban, por ejemplo, en el Código de Carrillo, se decía que un trabajador, un varón trabajador, ganaba, creo que eran 25 reales, ¿verdad?, por una jornada. La mujer ganaba la mitad y el niño, que también trabajaban, menores de edad, ganaba la mitad de lo que ganaba la mujer. Ahí claramente se dibuja que es un asunto de fuerza física, ¿verdad? Sí. Y entonces ahí tenemos una diferencia que ahora de aguante, digamos. De aguante físico, sí, básicamente, claro, ¿verdad? Ahora, Marco, en eso que está súper interesante, más bien, inclusive tengo que evitar no interrumpirte, porque me concentro tanto y me parece que la historia que nos estás contando es valiosísima. Pero en esa referencia tan positiva de lo que representa el sindicalismo en la sociedad, ¿de dónde podría estar surgiendo hoy esa crisis? Porque la gente en Costa Rica es muy dada a hablar de crisis de partidos políticos, por lo menos nosotros los politólogos, si hablamos de esa crisis de partidos, hablamos de la misma figura, los mismos de siempre. Pero también la institucionalidad sindical percibida desde las diferentes organizaciones han disminuido sustancialmente, igual que los partidos políticos, sus afiliaciones. Paralelamente, no gozan de credibilidad y muchos sienten que no les representan, lo mismo que los partidos políticos. E igual que los partidos políticos, hay gente enquistada dirigiendo los sindicatos que ya son de rechazo de muchos sectores. ¿Dónde está, cómo enmarcarías vos o cómo definirías esa crisis de sindicatos en Costa Rica? Dice una frase que muy vieja, que luego aquí lo acuñó don José Figueres, que decía que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Un poco guardando ese parámetro, sin decir que son corruptos todos, obviamente, igual que los partidos políticos se van corrompiendo a lo largo de la historia, igual los sindicatos, que son añejísimos, y los dirigentes también se anquilostan ahí y también van siendo añejísimos y también van teniendo problemas. Entonces, el gran problema que tiene es que muchos de ellos se ha politizado, por un lado, ¿verdad? Buscan puestos políticamente hablando, otros han aprovechado coyunturalmente el momento en que se vive. Pero hoy tenemos un vicepresidente sindicalista, que no se ve prácticamente, sí, está muy oculto, pero es por primera vez creo que un vicepresidente, sacando la figura de Luis Alberto Monge, un vicepresidente sindicalista. Es correcto, tenemos un vicepresidente sindicalista que igual no ha tenido, por lo menos políticamente, ninguna o muy poca relevancia
en el país en lo que llamamos de este periodo. Sin embargo, efectivamente los sindicatos han ido perdiendo alguna coyuntura porque en otros países, ¿verdad?, más desarrollados como México, por ejemplo, donde funcionan muy bien los sindicatos, en los Estados Unidos, la FSLC, que es el sindicato, la central sindical más fuerte del mundo, ¿verdad?, quitan y ponen presidentes, tienen una fuerza enorme, tienen otra forma de organización. Aquí a veces también pecamos con los sindicatos por intransigentes en algunas cosas, me parece a mí que a veces les falta un poco más de diálogo y sobre todo me parece a mí que hoy en día están sumamente divididos y hace eso que pierdan mucha relevancia. Fíjese usted, don Claudio, que... Y ahora que se reunieron alrededor de todo este conflicto, después de muchos años de estar separados, ¿verdad?, en esta coyuntura. Claro, pero recuérdese cuando la Iglesia Católica llama a la conciliación, ¿verdad?, se van 22 representantes, pero ¿cómo así? No se pueden poner de acuerdo jamás solo 3. Entre 22, sí, cuando pueden 2 o 3 personas que se pongan de acuerdo. Eso no había nos confianza. Da la idea, claro, entonces nos da la idea que están totalmente divididos. Vea que en materia laboral todas las organizaciones son tripartitas. Aquí tenemos el Consejo Superior de Trabajo, el Consejo Nacional de Salarios, el Consejo de Salud Ocupacional, la Junta Directiva del INA, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, la Junta Directiva del INSS, etcétera, que están representados tripartitamente. El gran problema que tienen los presidentes de turno es para escoger a los representantes sindicales, porque fíjese que tiene que salir vía decreto. Entonces, cuando la UCAEP, que es la central sindical más fuerte del país, aunque usted no lo crea. Lo había dicho en Café y Palabras, se me llamó mucho la atención. Bueno, porque precisamente lo que defienden intereses comunes, ¿verdad? Es un sindicato. Y son un sindicato y además la constitución política le da la posibilidad a patronos y trabajadores de sindicalizarse. En este caso son patronos. Exactamente, son patronos. Lo que pasa es que para no poner el nombre peyorativo, el sindicato le ponen cámaras y esas cámaras se reúnen en una gran central que se llama la Unión de Cámaras y a partir de ahí tienen una fuerza enorme. ¿Por qué tiene una fuerza enorme? Cuando se llama un representante del Consejo Nacional de Salarios, yo estuve en el Consejo Nacional de Salarios, yo presidí ese consejo, estuve en el cuatrienio 94-98, y cuando se llama al Consejo Nacional de Salarios, entonces la UCAEP le dice al señor presidente de la República, estos son los 4 que nos van a representar, y se acabó. Los sindicatos mandan 4, o sea, una terna cada central sindical. Cuando se da cuenta el presidente y el ministro de Trabajo, o la ministra de Trabajo, tienen frente a sí a 40 nombres. ¿Quiénes escogen? Pues obviamente los más allegados al partido político que gobierna en ese momento. Claro, y eso culpa a los sindicatos. Y eso los debilita, sí, claro, obviamente. Y entonces ahí tiene un gran problema porque yo pienso que están muy divididos los sindicatos, no hay una coherencia, no hay una coexistencia entre ellos, hay intereses que representan por todo lado, hay varias centrales totalmente desdibujadas y me parece que por eso se han debilitado tanto. Y entonces cada quien, obviamente, para conseguir un puesto de poder, para que la Asamblea lo elija, entre más beligerante sea, entre más grite, entre más huelga salga, pues... entonces hay un sindicalista a quien le mando saludos y que yo aprecio muchísimo, me parece que es extraordinario, Rodrigo Aguilar. Aguilar Arce, fue compañero mío del Consejo de Salarios. Y que fue inclusive vicepresidente de la Fuerza Sindical del Caribe, de Centroamérica, me parece que es un hombre extraordinario, Reino Novano, si no me equivoco. Sí, claro. Y él planteaba hace algunos años, él avisoraba eso que vos estás hoy describiendo, de cómo se iban a separar, incluso en algún momento en estos largos 7 años de Noche sin Tregua lo tuvimos por acá. Todos piensan que estoy bien, pero yo no me siento así. Tengo ganas de llorar y no quiero hablar. Duermo mucho. Y yo no duermo nada. No tengo hambre, siempre estoy enojado. Cambié lo que me gusta por otras cosas que me hacen daño. A veces pienso que es mejor no vivir. Preguntarme sin miedo si he pensado en quitarme la vida puede hacer la diferencia. Hablar es necesario. Prevengamos el suicidio. Soy yo otra vez, una empresaria que se enfrenta a grandes retos, como buscar la mejor manera para hacer crecer mi empresa. Para eso, es lógico que requiera un capital y una garantía para responder que en este momento no tengo. Por esta razón, la Banca para el Desarrollo se convierte en el mejor aliado, con condiciones favorables, asesoría técnica, acompañamiento y dando parte de la garantía para respaldar el crédito. Somos Banca para el Desarrollo, oportunidades reales para proyectos viables.
En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Colvic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Para que sepa cómo actuar en la coyuntura económica que estamos atravesando, participe del segundo foro Perspectivas 2019, el próximo 26 de noviembre en San José, con 32 conferencistas provenientes de Costa Rica, Grecia y México. La crisis económica, el desempleo, el tema fiscal y cómo invertir en los próximos meses, entre otros temas, serán abordados por representantes del gobierno, la asamblea, las empresas y los organismos internacionales. Reserve ya su cupo escribiendo a info@foroseventos.com o al WhatsApp 8614-8264. Organiza Foro Santander. Patrocinan Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión, privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. Todos los días estás en contacto con el agua. Y en el AIA estamos en contacto con vos. Con nuestra aplicación, consulta tu factura y todos nuestros servicios. Comuniquémonos por Facebook, por WhatsApp y por la línea 800 los 365 días del año. Así siempre estarás en contacto con el agua. Este es el compromiso de Acueductos y Alcantarillados con Costa Rica, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y Alcantarillados. Realiza tus pagos en agentes recaudadores autorizados. Volviendo o tratando de buscar un desvío que es consustancial, porque es de lo mismo, y en donde vos, no lo dije al principio en la presentación, pero Marco Amador fue una parte fundamental en el desarrollo de la reforma procesal laboral y al lado asesorando a Rafael Ortiz Fábrega. Era necesario esa reforma porque estamos hablando de que habían pasado 70 y pico de años con el mismo código procesal laboral. Desde tu análisis, ¿era necesario ese cambio que algunos sectores lo definieron como la gran transformación? Inclusive te lo pregunto porque da la impresión, yo oía mucho al presidente Carlos Alvarado cuando era ministro de Trabajo hablar muy positivamente sobre esa reforma procesal laboral, y hoy lo oigo quejarse de esa reforma procesal laboral de la cual él defendió cuando era ministro. ¿Era necesaria? ¿Es tan dañina como algunos plantean, o es que hay un desconocimiento de la ley? No solamente hay un desconocimiento, hay una tergiversación de esa legislación. Lo primero que debe decirse es que era absolutamente necesaria. Cuando el Código de Trabajo nuestro se hace en el año 43, se hizo un Código de Trabajo para una Costa Rica que exportaba 3 productos del mercado mundial. Exportábamos banano, café, y cacao, Uh-huh. en ese orden. Y luego, a partir del año de 1998, sobre todo con la caída del muro de Berlín en 1989, y a partir del 2000 con la globalización a través de las redes sociales y lo demás, Costa Rica pasa a ser un país que exporta 3 productos, a ser un país que exporta más de 5.000, casi 5.000 productos al mercado internacional, con una legislación añeja hecha para un país que exportaba 3 productos. Y entonces era un país que no tenía oralidad en materia laboral, era un país que tenía una mora judicial espantosa. Cuando hablo de espantosa es porque Couture, por ejemplo, decía que muchas veces, mientras que el patrono litiga con desprecio el dinero, el trabajador litiga con los frijoles de sus hijos. Y eso hace que cuando vayan a pedir prestaciones lo ocupe ya, no entre 4 o 5 años. Sí. Y entonces
la OIT era la que venía presionando al país para tener una legislación laboral moderna. Y es la OIT precisamente la que presiona, y para que la gente se dé cuenta que esta legislación no es que sale de los sindicatos, no, todo lo contrario. Los sindicatos incluso se opusieron muchas veces porque ellos preferían, por ejemplo, la autocontención sindical, preferían muchas cosas. Sin embargo, es la que más fuerza mete en esto es el poder judicial, porque es la Sala Segunda la que asume ese proyecto que había inicialmente presentado el entonces exministro, ya en ese momento exministro de Trabajo, don Víctor Mora Morales, y ellos son los hoy diputado. Hoy diputado. Ellos hacen un estudio, y aparte de ese estudio, eso fue consensuado durante 17 años. No es que fue una cosa que salió de repente, se llevó al Consejo Superior de Trabajo, se incorporaron las universidades, se incorporaron los colegios profesionales, se incorporaron los sindicatos, se incorporó la OCAEP durante 17 años, la OCAEP estuvo conciliando esa legislación. Lo que pasa es que ahora, a la luz de la huelga, parece que ese es el punto, ¿verdad? Nada más, pero se les olvida que la legislación cambia el artículo 35 en la Carta de Despido, se les olvida que la legislación pasa de 4 modos de discriminación a 14 modos de discriminación, se les olvida que hay una legislación nueva desde el punto de vista procesal que da más agilidad a los procesos, se les olvida la enorme conquista de tener la posibilidad de que los trabajadores tengan una asistencia legal gratuita, se les olvida que hay una enorme posibilidad de conciliación de todos los procesos laborales, que se abre un portillo enorme para toda la gente. Lo que más oigo decir es que es imposible despedir a alguien. No, absolutamente. Eso es lo que más oigo en el sector privado. No, absolutamente errada esa apreciación. No es imposible despedir a nadie, a alguien. Lo que es imposible es ir cometiendo los mismos abusos que los cometía antes para despedir a personas sin pagarle prestaciones, que eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces ahora lo que la legislación cambia es, por ejemplo, el artículo 35 dice que en caso que una persona se despida sin responsabilidad patronal, o sea, sin pagarle prestaciones, que entonces puntualice en la carta de despido por qué lo está despidiendo. Y cuando haya contención, o sea, cuando venga a juicio, solamente sobre esos puntos se va a referir. Vea usted, don Claudio, que ya hay una jurisprudencia este año, el 2018, en donde un trabajador es despedido en la zona Piñera, que no sé si es en San Carlos o en Guapiles, en donde un trabajador se despide porque se afilia al sindicato. Se afilia en la mañana, en la tarde lo despiden. Entonces ahí hay una discriminación por afiliación sindical. El patrono en la carta de despido dice que no, que el trabajador se le despide porque hay una reorganización de personal. Cuando se viene el juicio no pudo probar que hubo ninguna reorganización de personal. Entonces el abogado del patrono dice que también es que era muy vago, que llegaba muy tarde, que faltaba mucho, y el juez lo para en seco y le dice: un momentito, eso no está en la carta de despido. Ve, ahí uno tiene que cuidarse los patronos de decir qué es lo que está aquí y por qué es que realmente se está despidiendo, porque antes este fraude era muy fácil. Era más decir por organización de personal, por pérdida de confianza, y bueno, por vagabundo. Se despedía, por vagabundo. Bueno, demuéstralo, ¿verdad? Porque además, la reversión de la carga de la prueba que siempre ha existido en materia laboral, es el patrono quien le toca probar casi todo, con excepción de las horas extraordinarias y con excepción de la prestación personal del servicio. Lo demás lo demuestra el patrono. Antes lo estudiaba uno en la doctrina y había que el patrono pagarle a un abogado para que el abogado le dijera qué era la reversión de la carga de la prueba. Bueno, ahora el Código de Trabajo, en el artículo 478, le explica puntualmente qué es lo que tiene, le dice así, que tiene la obligación de tener documentado. Y entonces ahí el patrono tiene que tener documentado. Cuando yo he hablado con algunos patronos y le he dado algunas charlas a algunos patronos sobre este tema, les he dicho, lo primero que hay que hacer es sentarse, ahora sí, organizar el expediente de cada trabajador y armar lo que los abogados llamamos armar preprueba, establecer preprueba para ir de una vez llevando a cabo las cosas bien, porque recordemos que hay un principio del derecho al trabajo muy importante, que es la continuidad laboral. Se presume, de acuerdo al artículo 18 del Código de Trabajo, que se presume que hay la existencia de un contrato de trabajo si hay los 5 elementos que dice el contrato de trabajo que debe tener un contrato de trabajo. Yo siempre cuento esto de manera de chiste. El contrato de trabajo anterior hablaba de 3 elementos: la prestación personal del servicio, el salario o la remuneración, y la subordinación jurídica. La subordinación jurídica es la posibilidad que la ley le da al patrono para organizar la empresa y para disciplinar a los trabajadores. Bueno, ahora con la globalización surge a la vida jurídica
lo que se llama la tercerización laboral. Exacto. O lo que los gringos llaman los contratos outsourcing. Y entonces eso lo que hace es desligar el contrato laboral hacia un contrato de comercio o un contrato civil. ¿Para qué? Para dejar por fuera a la seguridad social, ¿verdad? Que es fuente y pilar de nuestra institucionalidad costarricense. La democracia. Y se está cayendo precisamente por eso. Y entonces ahora se incluyen dos elementos más, que es la agilidad y la dependencia económica. Entonces, el contrato de trabajo puede ser verbal o escrito, de acuerdo al artículo 18, en materia de derecho individual. En derecho colectivo no, derecho colectivo tiene que ser por escrito, porque el convenio colectivo es una norma, es ley profesional. Entonces, volviendo al tema, como el contrato individual tiene esos 5 elementos, no importa que sea verbal o escrito. Entonces dice el artículo 18, se presume la existencia de un contrato de trabajo cuando existan estos elementos. Y decía, me acuerdo de don Abel Pacheco, que don Abel Pacheco decía, si camina como pato, tiene alas de pato, tiene pico de pato y hace cuacuá, es un pato. Y yo agrego, aunque usted le ponga una cadena jalándolo pensando que es un perro, no, eso es un pato. Es un pato. Bueno, entonces, si hay un contrato, el juez tiene que tomar esos 5 elementos para ver si efectivamente es un contrato de trabajo o estamos frente a otro tipo de contrato. Sí, y esa protección es tanto para el empleado público como privado. Totalmente. Porque a mí me llama mucho la atención oír al empleado privado criticar muchas de estas leyes cuando son beneficios propios. Ahora, en el tema de la liquidación, de esos funcionarios públicos y privados, se establece una regulación y ¿qué es lo fundamental de esa regulación? ¿Qué cambió tanto que también hay como un gran drama alrededor de la liquidación? Sí, no, mire, el tema es el siguiente. Hay 2 tipos de contrato. El contrato individual del trabajo del sector privado es un contrato abierto, puro y simple, sin alagmático, que es negociable. Usted puede negociarlo, usted dice, no me sirve ese salario, auménteme un poquito más, o deme carro, o deme gasolina, o págueme el celular, o págueme la computadora, etc. En el sector privado no, en el sector público no, el sector público se rige por un derecho estatutario. O sea, el contrato de trabajo es un contrato de adhesión. Sencillamente, ¿por qué? Porque se rige por el principio de legalidad del artículo 11 de la Constitución Política y el 11 de la Ley General de Administración Pública, en donde dice funcionario público lo que diga la ley. Y acordarse de este principio. Los trabajadores del Estado son simples depositarios de la ley, nadie puede derogarse lo que no está escrito en ella. En razón de eso le dicen, don Claudio, aquí ocupamos un politólogo, necesitamos ver su licenciatura, necesitamos ver su experiencia, etcétera, etcétera. Estas son las condiciones, muy bien. Y aquí le vamos a pagar esto y esto y esto y esto. ¿Le sirve? Sí le sirve. ¿No me sirve? Hasta luego. Sencillamente usted no puede hacer ningún cambio porque la ley así lo indica. Los trabajadores entonces del sector privado, del sector público, por obligación, tienen que cumplir con todo lo que dice la ley, que no ocurre así desgraciadamente con el sector privado. No, el sector privado puede haber una jefatura de alguien que no tiene ningún título, pero por su experiencia es puesto como jefe. Y eso no hay ningún problema. No, yo no digo que sea un problema, pero yo creo que en el sector público sí es un problema, porque los mismos sindicatos no van a permitir que alguien que no esté titulado ejerza un puesto de superior. Fíjese que usted no puede, digamos, comparar un sector con otro, porque para empezar, en el sector privado, solamente el 15% de los trabajadores son profesionales. En el sector público el 85% son profesionales, ya ahí hay una diferencia. Claro. Pero por otro lado, en el sector público se cumple con todo lo que la ley dice, de tal suerte que además, como está abierta la información, usted puede averiguar cuánto es el salario de cualquier funcionario público porque es el que está reportado en la caja. Pero en el sector privado no necesariamente se reporta toda la caja. Fíjese que cuando doña Sandra Pisk era ministra, se hizo un estudio donde se decía que con solo que los patronos privados pagaran el salario mínimo, un 11% bajaba la pobreza. Exactamente, bajaba un 12% de la pobreza. Cuando yo presidí el Consejo Nacional de Salarios, hicimos el mismo estudio y nos dimos cuenta que más del 40% de los trabajadores de los patronos privados no pagaban el salario mínimo, siquiera eso. Estamos hablando de derechos piso. Algunos han pensado que el Código de Trabajo, ¿cómo se llama?, regula derechos techo. ¿No? Y protege la ley procesal laboral, protege al empleado que decide renunciar, se cansa de estar en su institución privada para que le liquiden lo correspondiente. No, vamos a ver, es que... Para que le liquiden lo correspondiente. Sí, claro, no. El tema es que la renuncia en el sector público o en el sector privado, en ambos casos, pierde los derechos, digamos, de preaviso y de cesantía. Más bien todo lo contrario, el artículo 28 del Código de Trabajo, que establece el preaviso, obliga al trabajador a que le preavise al patrono, ¿verdad?
Y lo que hace únicamente es que el trabajador pierde su cesantía y se le pagan lo que se llaman derechos irrenunciables. Esto es lo que ya tiene acumulado de aguinaldo y lo que tiene acumulado de vacaciones y nada más. Al renunciar, todo lo demás se va. Igual pasa en el sector público como el privado. Eso rige para los dos igual. Okay. Ahora, entremos al tema de las huelgas, que ha sido el tema en los últimos meses en este país. Hay huelgas de diferente índole. Hay huelgas que son económicas, hay huelgas que son sociales, hay huelgas que son políticas. Comentábamos fuera del programa que hoy por hoy todos los abogados son laboralistas, de repente todos hicieron laboralistas y hay un gran desconocimiento sobre el tema. Y entonces todos creen que todas las huelgas son ilegales. Hay huelgas que están regidas por el Código Procesal Laboral, pero también es cierto que paralelamente al Código Procesal Laboral están las normas de la OIT, y donde se establece claramente lo que son las huelgas políticas y la importancia de las mismas. Pero para no hablarlo yo, para no comentarlo yo, ¿cuál es al final de cuentas la legislación que existe sobre huelgas? Porque también hemos visto cómo en algunas instancias se declararon legales en los últimos días e inmediatamente en otras instancias se volvieron legales las huelgas. La huelga tiene una raigambre en Costa Rica a partir del artículo 371. Yo recuerdo leer al doctor Calderón Guardia cuando justificaba ante el Congreso de la República, que ese se llamaba, el artículo 71 hablando de la huelga, y decía, vamos a darle juridicidad a algo que es antijurídico, porque lo jurídico es trabajar y lo antijurídico es no hacerlo. Y decía, agregaba el doctor Calderón Guardia, sin embargo, a veces es la única forma de que el patrón no se siente a conciliar. De forma que el primer principio que debe tener una huelga es que antes de ir a la huelga hay que conciliar, ¿verdad? La conciliación tiene que ser la base fundamental para sentar al patrón y al trabajador a conciliar. El 615 del Código de Trabajo, que habla de los arreglos directos, también nos indica que cuando hay un arreglo directo, cuando se forma un comité permanente y presenta un pliego de peticiones, dice, cuando lo haga de forma respetuosa, el patrón no puede negar a recibirlo a la brevedad posible. ¿A recibirlo para qué? Para negociar. No es que se diga que se den todo, no, es para negociar. Entonces, partiendo de ese principio, el artículo 375 se varía ahora. Las huelgas antes existían únicamente. Hay un cambio sustancial. En el artículo 71 se decía que la huelga era el abandono de trabajo. Ahora se dice que es un derecho. Eso es lo primero. Lo segundo es que decía que es cuando se suspenden las labores de forma concertada por un grupo de trabajo. Ahora se dice cuando se suspenden las labores, punto. Por un grupo de forma pacífica, etcétera, etcétera. Y además las huelgas son de tipo económico y social. Las que regula el Código de Trabajo nuestro son dos nada más. La de económico y social es cuando yo le solicito al patrono algo, un aumento de salario, por ejemplo. Salario, lo más sencillo. Lo más sencillo, y entonces ahí puede haber una huelga porque no estamos de acuerdo en eso. Es una huelga económica y social. Y la otra es la huelga jurídica, que es que la huelga económica y social pretende crear una norma. Y la huelga jurídica es cuando las dos personas o los dos entes, ¿verdad?, patronos y trabajadores, no están de acuerdo con una norma. Y ahí es un juez quien resuelve eso. Y esto hace que tengamos regulados dos tipos de huelgas en Costa Rica en materia del Código de Trabajo. Y la otra huelga que se acepta, como bien lo dice usted, don Claudio, por la OIT, específicamente en el convenio 87 de la OIT, son lo que se llaman las huelgas políticas o huelgas sociales. Y esas huelgas sociales no están reguladas en nuestra legislación laboral. Entonces, cuando hay un vacío en la ley, el mismo, si me permiten, el mismo Código de Trabajo, en el artículo 15 nos explica qué es lo que se debe hacer, y el artículo 15 del Código de Trabajo establece los casos no previstos en este código, en sus reglamentos, en sus leyes supletorias y conexas, se resolverán de acuerdo con los principios generales del derecho de trabajo, con la equidad, la costumbre o los usos locales, y en defecto de esto se aplicará por su orden las disposiciones contenidas en los convenios y recomendaciones adoptadas por la Organización Internacional del Trabajo en cuanto no se oponga a la ley del país. De tal forma que ese tipo de huelgas, cuando son huelgas políticas que las regula la OIT, y además los expertos de la OIT han dicho que deben de existir, no pueden regularse con lo que dice nuestra norma, sino más bien con los principios, con la equidad, etc. Y aquí tengo una doctrina que habla sobre ese tema, cuando dice que
se abre una posibilidad de que puedan acudirse a las huelgas más amplias, que esas son huelgas no solamente de un sindicato o de una empresa, sino que puede acudirse a la huelga solidaria, por ejemplo, que es este tipo de huelga política, de las huelgas... Y empieza a sumarse diferentes sectores. Sí, por sectores en general. Inclusive sectores no organizados. Exactamente, porque vean esta huelga que estamos viviendo hoy, ahí estaban indígenas, cabecas, no sé quién, y había un montón de gente que no tenía nada que ver con el trabajo. Sin embargo, que dice este autor, que motivados por acciones estatales que afecten a grupos o a las clases salariadas en general, pese a tener un claro impacto político por dirigirse a condicionar la voluntad de los órganos de gobierno, no se encuentra expresamente prohibida. En el tanto se puede identificar como motivo subyacente de la huelga la afectación económica o sociales de los trabajadores. Mira, es un instrumento, perdón. Termino con eso, nada más, fíjese usted que el Comité de Libertad Sindical, respecto a eso, abro comillas, dice, si bien las huelgas de naturaleza puramente política no están cubiertas por los principios de la libertad sindical, los sindicatos deben poder organizarse huelgas de protesta, en particular para ejercer una crítica contra la política económica y social del gobierno. Las huelgas de protesta, en particular, con miras a ejercer una cívica crítica con respecto a las políticas económicas y sociales del gobierno. En ese sentido, la OIT viene señalando también que ahí existe. Ahí está, o sea, eso es un instrumento básico en democracia. Así es. Porque al final de cuentas, lo que nos acabas de leer, lo que está planteando, es la posibilidad de que esa ciudadanía indignada pueda levantarse contra los gobernantes de turno. Entonces, pues, perfectamente uno podría definir lo que pasó hace algunos días en Nicaragua como huelgas, lo que pasa constantemente en Venezuela como huelgas. El costarricense tiende a pensar que la huelga también es solamente las manifestaciones. Pero recuerdo que en Café y Palabras, cuando te invité a hablar de esos temas, vos lo planteaste con una claridad absoluta. No, huelga es no ir a trabajar, no necesariamente es andar en las calles. Así es. ¿Qué tiene el Código Procesal Laboral tan diferente a las huelgas de antes, en donde, repito, el presidente Alvarado, siendo ministro de Trabajo, llamaba la atención, involucraba a los diputados y llamaba a la ciudadanía a apoyar ese proyecto? Y hoy él y su ministro de Trabajo también, con conocimiento del tema, se levantan contra las huelgas, e inclusive aparece un diputado del Partido de Liberación Nacional, Carlos Ricardo Benavides, con un proyecto que trata de limitar las huelgas porque dice que no hay claridad en el Código Electoral sobre las huelgas y que Código Laboral, que no hay claridad en el Código Laboral y que además de eso queda casi que a la libre el tema de las huelgas. El asunto es que las huelgas en los servicios esenciales, las huelgas son absolutamente prohibidas. Precisamente los 3 artículos que doña Laura Chinchilla vetó del proyecto anterior, más bien del decreto legislativo anterior, era porque existía la posibilidad de hacer huelgas en servicios esenciales aquellos que pongan en riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas. Y la OIT ha dicho que en esta forma se pueden prohibir o se pueden regular, los países harán lo que quieran con ello. En Costa Rica siempre ha sido prohibido. Aquí se intentó con la reforma anterior que esas huelgas tuvieran la posibilidad de hacerse siempre y cuando se regularan, como con un plan remedial, que dijeran 2 meses antes que iban a ir a la huelga, que llegaran a un arbitramiento. Esta huelga ya hubiera terminado. ¿Por qué? Porque en los servicios esenciales dice que cuando decía el proyecto de ley que si pasados 30 días de huelga no habían llegado a un acuerdo, se iba a un arbitramiento, y el árbitro decía que se hacía y puntos, y acabó la llevamos huelga. En la educación, llevamos casi 3 meses ya. Llevamos 72 días. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede aquí es que, verá qué curioso, hoy me di cuenta que la diputada Yoleni de Guapiles presentó un proyecto de ley precisamente para regular y decir que eran servicios esenciales, que no son servicios esenciales, y propone lo que ya se había dicho anteriormente, que era regular precisamente en esos servicios esenciales quiénes se van a quedar cubriendo esos servicios esenciales. Los laboralistas pensábamos que eso era lo mejor que le podía pasar al país. Sin embargo, ya no se creyó que eso era lo mejor, entonces se vetó el proyecto, y una vez vetado el proyecto, cuando reiniciamos la discusión para el nuevo proyecto de la reforma procesal laboral, siendo yo trabajador de la Asamblea Legislativa en servicios técnicos jurídicos, yo asesoré al entonces presidente de la Asamblea Legislativa, don Rafael Ortiz Fábrega, en este tema, y lo primero que le dije, mire, está haciendo mucha bulla la huelga en servicios esenciales. Sencillamente mucha bulla en la prensa, algunos canales de televisión, alguna prensa escrita,
quítele ruido a la cosa. Déjelo otra vez como estaba, prohíba la huelga en los servicios esenciales. Punto, déjelo así como está y no pasa nada. Porque efectivamente no pasa nada. Los sindicatos prefieren la autocontención sindical. Ellos deciden cuándo van y cuándo van a huelga. Como decía don Pepe, legal y ilegal, huelga es huelga. Sí. Y entonces ahí lo que sucedió fue que ahora ya y resulta que sí, que hay un voto de la Sala Constitucional, primero que dijo que eran prohibidos en los servicios esenciales, luego dijo que era prohibido en todos los servicios públicos, luego entonces la reforma procesal laboral lo que hace es que le dice, bueno, si no hay un plan remedial, si no tienen la posibilidad de huelga, si tienen la posibilidad de conciliar ciertas cosas y de abrir la posibilidad de conciliación, de mediación y de arbitraje a los servidores públicos, pero finalmente los trabajadores se van o no se van a la huelga, eso es lo que sucede. Así y la de huelga, sencillo. así de sencillo, Sí. y la huelga en servicios esenciales sí es muy delicado, es prohibida, ¿verdad? Absolutamente prohibida, y lo que pretende el Y genera muy mala imagen para los sindicatos. Acordemos Sí, de lo claro, de la morgue en el Poder Judicial, cómo le eso afectó. ¿verdad? eso es terrible, eso no debería de ser, ¿verdad? No, es un desgaste La del huelga sindicato mismo. Y no solamente por el desgaste del sindicato, es una injusticia contra el país mismo, exactamente. contra la población, me parece a mí. Y entonces ahí lo que sucede es que ahora se pretende reformar la reforma, valga la redundancia, con un proyecto de don Carlos Ricardo Benavides, buen amigo, dicho sea de paso, en donde Carlos Ricardo lo que pretende es decir, bueno, en los servicios esenciales son absolutamente prohibidos y en caso de que, como son absolutamente prohibidos, se pueden contratar lo que los españoles llaman esquiroles, ¿verdad? Que es contratar sustitutos de los trabajadores, entonces deshace la huelga, lo cual está bien, hasta la fecha es así, ahora quiere plasmarlo en una legislación que diga eso. Y además también lo más fuerte que hace Carlos Ricardo ahí es decir que si la huelga se declara ilegal se le rebajará los salarios de los trabajadores, lo cual en esta reforma no es así. ¿Y por qué no es así? Yo quiero aclararle al público televidente lo siguiente. Este artículo 379 que dice que no se le puede rebajar los salarios a los trabajadores, el artículo, para entenderlo bien, hay que concatenar el 379 con el 385, porque dice que es un derecho a la huelga. El derecho se ejerce, se presume que la huelga es legal hasta que un juez de la República no diga lo contrario. Y entonces, como se presume, hay esa presunción, entonces no se pueden rebajar los salarios porque alguien cometió algún error en la forma de la huelga. Pero eso no nació porque al legislador se le ocurrió, no. Eso fue tomado del último voto de la Sala Constitucional, que es del 2011, en donde dijo que era prohibido rebajar los salarios a los trabajadores. Lo que yo sostengo hasta el día de hoy es que si usted quiere rebajar los salarios a los trabajadores, como el caso del señor ministro el ministro de Educación, que está pretendiendo hacer eso, entonces traiga hacia abajo, vaya primero a la Sala Constitucional y dígale a la Sala Constitucional que eso no es así, para que la Sala Constitucional cambie su voto, que es la única que puede hacerlo, ¿verdad? Porque son de acatamiento de GAOMES, las resoluciones de la Sala Constitucional, y hasta que la Sala Constitucional no diga lo contrario, pues no se le podrán rebajar los salarios a los trabajadores. Agradecerte, Marco. Un programa magistral, te agradezco mucho. Creo que poca gente domina también estos temas y la idea de hacer política con P mayúscula es informar a la gente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Claudio, y muchas gracias a los televidentes. Estamos a la Muchas hora. gracias, los esperamos en 8 días aquí en Noche Sin Tregua con la política con P mayúscula. Un abrazo a la distancia. Salud.